Crearemos un nuevo proyecto para empezar a trabajar con los terrenos en Unity. Podemos acá ver que va a ser un proyecto de 3D y una característica importante es que podemos agregar paquetes descargados previamente, como por ejemplo acá el Standard Assets que vimos en lecciones anteriores. Lo podemos instalar, pero obviamente se va a instalar completo, va a instalar absolutamente todas las características. Entonces, en este caso, pues nos lo vamos a seleccionar y después veremos qué de ahí podemos instalar. Vamos a crear el proyecto. Y vamos a esperar que abra Unity. Una vez que tenemos abierto nuestro proyecto, entonces vamos a comenzar eh, revisando o ingresando un terreno. Vamos a agregar un objeto de juego que es 3D que se llama Terrain. Como pueden ver, entonces se agrega un terreno. Podemos focalizar todo el tamaño del terreno dándole doble clic y verán cómo se centra. Si queremos personalizar nuestro espacio de trabajo es un buen momento. Voy a mover mi espacio de trabajo de esta manera para permitirme que se vea con más detalle lo que estamos trabajando. Recordemos que tenemos también una cámara, listo, por eso se ve de esta manera, y podemos usar nuestras herramientas, ya sea para ajustar la vista o para mover o rotar los objetos o escalarlos. Van a ver que cada vez que movemos los elementos en pantalla, vamos a ver que en el juego cómo se ve referenciado. Nuestro terreno simplemente es un espacio, en este caso de un tamaño particular, con una escala que, como ven, no es que se vea afectada realmente por lo que hagamos aquí, hasta que le aplicamos modificaciones que veremos más adelante. Lo importante de los terrenos es que son espacios en donde nosotros podemos eh, crear eh, espacios de exploración tridimensional. Voy a agregar un nuevo elemento que se llama escena y la voy a colocar en la parte inferior. Esto con el objetivo de en la parte superior ver cómo queda nuestro terreno y en la otra ver o modificarlo de otra manera más fácil la vista. Nuestro terreno tiene unas opciones para crear montañas y para poner texturas y árboles en nuestro terreno, entre otras cosas. Para agregar una montañita, entonces tenemos que seleccionar nuestro botón de Raise terreno y tenemos múltiples pinceles, los cuales tienen características de tamaño y tienen características de opacidad. Entre más opacidad tenga nuestro pincel, más fuerte va a dibujar nuestro pincel. Van a darse cuenta que nuestra herramienta se ve de color azul. Listo, en este caso pues tenemos diferentes pinceles y el tamaño, como ven, va variando dependiendo del valor que yo coloque. En este caso entonces voy a escoger esta herramienta y voy a dibujar básicamente oprimiendo en las herramientas y nos vamos a dar cuenta cómo se van generando las montañas. Recuerden que con el clic derecho sostenido o con el scroll sostenido podemos eh, explorar nuestra escena, lo mismo que haciendo lo mismo con esos botones y manteniendo Shift, Alt o Control
cambia la forma como exploramos nosotros el espacio tridimensional en Unity. Podemos apagar la luz y de pronto para hacer un poco más claro la escena. Pero nuestro modelo, como ven, también se va viendo en nuestro juego. Podemos explorar diferentes tipos de montañas, diferentes tipos de terreno y cambiando obviamente en las opciones que tiene Unity para ello. Tenemos diferentes pinceles, los invito a explorarlas y a dibujar con ellas en su terreno. Recuerden cambiar el tamaño del pincel y la opacidad, lo cual variará el efecto que tienen las diferentes herramientas en su modelo. También tenemos entonces una herramienta para cambiar la altura y dependiendo de esa altura se va a aplicar o no eh, un alisado de las montañas, por lo que tenemos que especificar una altura particular para dicho alisado. Vamos a colocar otra altura. Vamos a escoger si ustedes ven cuando dibujamos aquí esta montaña, van a ver que cuando llega a la altura que escogimos, queda realmente es plana, o sea, se aplana a esa altura. Esto es bien útil cuando queremos generar algún tipo de parte plana y después continuar trabajando agregando algún tipo de diferenciación en el terreno. Los invito a explorar los diferentes elementos como el smooth, que nos ayuda a suavizar áreas ásperas de nuestras montañas y de nuestro terreno. Adicional, una vez que hemos creado un terreno particular lo suficientemente detallado o que este se ajuste a nuestros deseos, podemos entonces agregarles unas texturas, para lo cual es necesario primero descargarlas. Para las texturas vamos a hacer uso de internet, vamos a buscar texturas de terreno en Unity. Podemos buscar de diferentes tipos o podemos ser específicos, por ejemplo buscando de nieve. Lo ideal sería que las texturas estén en un formato de cuadrado o conocer la relación entre ancho y alto de la imagen para poder después configurarla dentro de Unity. Antes de guardar las imágenes que hemos seleccionado, tenemos que ir a Project, o lo ideal es ir a Project. En la parte de Assets vamos a dar clic derecho y le vamos a decir mostrar en Explorer, en el explorador. Eso nos va a abrir nuestra carpeta de proyecto y esto nos muestra el proyecto que tenemos. Como ven, entonces tenemos assets y dentro de assets tenemos las escenas. Podemos crear una carpeta ya sea aquí adentro diciéndole clic derecho, nuevo, crear una carpeta, un folder, o lo podemos hacer directamente en nuestra carpeta de proyecto. Vamos a crear una carpeta que se llame textura o texturas
Y cuando lo hacemos vamos a ver que automáticamente se va a actualizar nuestro proyecto. Y en esta carpeta es donde vamos a guardar las imágenes que vamos a tener en nuestro proyecto. Vamos a comenzar por esta. Una vez que tenemos estas texturas ya guardadas, es importante que las veamos dentro de nuestro Unity para verificar si se han cargado de manera correcta. A veces cuando no cargan, entonces es porque dichas texturas no están en el formato adecuado. Como ven, en este caso cargaron perfectamente. Ahora la manera de colocárselas es la siguiente. Tenemos que seleccionar nuestro terreno y vamos a ir a donde está el pintor de texturas y tenemos que, además de escoger un pincel, tenemos que escoger la textura. Entonces vamos a ir a donde decimos Edit, agregar textura, y de momento solamente vamos a escoger la que se llama textura 2D en la parte de Smoothness, no las normales porque se usan para otros casos que no vamos a ver en este momento. Le vamos a dar seleccionar y acá nos aparecen todas las texturas en todo el proyecto y tenemos que escoger la primera textura, es la textura principal, que es la que va a ocupar la mayor parte del terreno, que en este caso va a ser el pasto. Una vez que tenemos eso, le decimos agregar y van a ver que toda la textura se agrega. ¿Listo? Si nuestra resolución es correcta, entonces no vamos a ver ningún tipo de salto. Y adicional, si le damos doble clic acá a la textura, volvemos para modificarlo o cambiarlo. El size se refiere al tamaño de la textura. Podemos cambiarlo si nuestra textura no tiene una resolución correcta respecto a lo que estamos visualizando. ¿Listos? Pero es bien importante, como yo les contaba, la relación de aspecto entre ancho y alto, que si nuestra textura no es cuadrada debemos conocer para colocarla de manera correcta aquí y no se vayan a ver deformadas las texturas. Luego de colocar la primera textura, es muy importante que nosotros sepamos dónde vamos a aplicar las otras texturas para así no equivocarnos en la aplicación de las mismas. Vamos a agregar la siguiente textura, le vamos a decir Edit, le vamos a decir agregar textura, una nueva textura, en este caso va a ser la de arena. Efectivamente el tamaño puede ser el correcto. Y ahora lo que tenemos que hacer es escoger cuál de los pinceles es el que se acomoda a lo que necesitamos y en qué áreas lo vamos a acomodar. Una vez que nos acercamos, simplemente lo que vamos a hacer es pintar. Tenemos que seleccionarla. Como ven, tiene una rayita azul después de que la seleccionamos. Una vez que lo hacemos, se van a dar cuenta que la manera como pinta, listo, si no estamos conformes podemos dar simplemente control Z o volver a pintar con la textura que teníamos. Pero es bien importante que usemos el tamaño y la textura adecuada. Simplemente cuando vamos pintando van a ver cómo se va modificando nuestras texturas. También lo podemos hacer desde una parte un poco más tridimensional si no están convencidos con trabajo por vistas.
Es muy importante ser bien detallistas respecto al proceso para evitarse luego inconvenientes con el terreno, de pronto no se acorde a lo que no se necesita. Y podemos repetir el proceso con las texturas que necesitemos. Voy a agregar la de nieve. El uso de las vistas es bien importante para lograr resultados acordes a lo que se puede necesitar. Es bien importante entonces ser muy detallista con el terreno. Y vamos a ver una manera rápida de cómo se ve en el juego. Podemos ver el main cámara por acá, donde la acomodamos y vemos cómo está la visualización. Una cosa bien importante es que en este momento tenemos una luz direccional. Vamos a activar la herramienta de rotación, en donde dicha herramienta de rotación nos va a permitir oscurecer o no la escena de manera muy rápida. Y podemos ver las diferentes opciones de visualización global de manera muy rápida que tenemos. Estamos controlando como el sol principal de Unity. Una vez que ya estamos contentos, simplemente podemos dar las opciones para la opción de juego de este momento. En este caso le podemos decir que maximice a jugar o simplemente que se vea en este aspecto. Cuando le damos play, simplemente entramos a modo juego, vemos cómo está quedando nuestro proyecto. Realmente no hay mucha diferencia respecto a lo anterior. Entonces simplemente detenemos el juego y ahorita veremos cómo podemos agregar un personaje para que nos recorra este escenario.